Bueno, vamos a empezar a explicar el computador simple 3. ¿Cuál es el motivo? Porque el computador simple 2 presenta deficiencias. A ver, voy a poner página completa. Ahí. No se pueden realizar saltos en la secuencia de ejecución de un programa. No hay variables que informen sobre el resultado de una operación, si se ha producido acarreo, si el dato ha sido cero, si el dato ha sido negativo. No tiene comunicación con el exterior. Entonces vamos a proponer otra arquitectura donde algunas de estas deficiencias se resuelvan. Como en el tema 4 se va a ver un microcontrolador con una arquitectura VR, pues en el computador simple 3 se ha pensado para que sea parecido y así nos vaya facilitando el estudio del microcontrolador real que veremos en el tema siguiente. Desde el punto de vista del usuario, y por tanto hablamos del conjunto, desde el punto de vista del conjunto de instrucciones del procesador, o ISP en inglés, Instruction Set Processor, pues las instrucciones que se van a considerar en el computador simple 3 son un subconjunto de las del microcontrolador de OVR. Desde el punto de vista de la instrucción y de cómo funciona, pero el formato de la instrucción no es igual. O sea, el código máquina no tiene nada que ver, porque en el computador simple 3 es mucho más sencillo. Bueno, pues como hemos dicho, una de las primeras deficiencias que se va a arreglar es el hecho de que se puedan ejecutar el programa en un orden que no tiene por qué ser secuencial. Es decir, que puede haber saltos en la ejecución a otras zonas de la memoria de código. Entonces, para poder hacer eso es necesario añadir instrucciones que permiten este salto. Bueno, pues vamos a poner el tamaño para que lo veamos mejor. A ver, un poquito más grande podría ser. Ahí. Bueno, esta es la arquitectura que se propone del computador simple 3. Antes de explicar lo del salto, vamos a destacar qué es lo que se le ha añadido y después ya poquito a poco lo iremos explicando más detalladamente. Lo primero que se puede observar es que el contador del programa, que antes no estaba conectado al bus de datos del sistema, pues ahora existe una conexión bidireccional con el bus de datos. Luego podemos observar también que hemos añadido un registro nuevo que se llama SP o puntero de pila o en inglés stack pointer, que también está conectada a su salida al bus de datos. Y luego aquí en esta parte tenemos otro registro de 4 bits conectado a la salida de la ALU, que es el SREG, que significa registro de estado, y que recibe como entrada unos bits que son el C, el N, el Z y el V, que son los bits de acarreo de si el dato es negativo, de si el dato ha sido cero y si ha habido overflow en operaciones con signo. Y podemos ver que las salidas de ese registro, mediante este bus que está pintado en verde, punteado, se conectan a la unidad de control. Bueno, pues una vez resumidas los cambios principales, que como insisto luego lo vamos a ir viendo más detalladamente, aquí tenemos explicado qué es un salto. Entonces, un salto significa que yo tengo una instrucción que me permite saltar y por tanto cuando yo esa instrucción la esté ejecutando y por lo tanto la tenga guardada en el registro IR, porque sabemos que para que una instrucción se ejecute tiene que estar guardada en IR, se ha debido de completar el ciclo de búsqueda de la instrucción, pues esa instrucción en sus 8 últimos bits va a tener guardado la dirección de la memoria de código a la que me tengo que ir, en donde estará guardada la siguiente instrucción, porque un salto significa que la siguiente instrucción no es la consecutiva, sino que está guardada en una dirección determinada, que es la que me dice la instrucción de salto. Por lo tanto, para poder ir a la memoria de código a donde está guardada esa instrucción, que es la que me dice el salto, esos 8 bits donde está guardada esa instrucción, debo de llevarlos
a través del camino que está aquí marcado en rosa hacia el contador del programa, porque el contador del programa es el registro donde está guardada la dirección de la memoria de código a la que se accederá en la siguiente instrucción. Por eso hemos tenido que conectar el contador de programa al bus, porque antes no lo estaba. Si no existiera esta conexión, no podría guardar esa dirección en el contador de programa. Y le hemos tenido que poner al contador de programa una señal de escritura que se activa para cuando el dato viene por este bus, ordenar su escritura en el contador del programa. Eso es lo que está aquí explicado. ¿Cómo se hace el salto? Bueno, pues en el contador del programa ya no cambia siempre de forma secuencial como antes, que cambiaba con la señal de incremento. Ahora se actualiza, si hay que dar un salto, pues se debe actualizar la dirección de salto. ¿Y dónde está la dirección de salto? Pues la dirección de salto está guardada en el código de la instrucción y el sistema debe permitir guardar ese dato en el contador del programa. Por lo tanto, de ahí la conexión, como ya hemos explicado. ¿Qué más cosas hay que considerar para el salto? Bueno, pues nosotros en el computador simple 2 tendríamos dos formatos de instrucción. El formato A, cuando se trabajaba con registros, o bien registro fuente y destino, o bien registro base. Y el formato B, cuando se trabajaba con el modo absoluto de direccionamiento o con el modo inmediato, donde los 8 últimos bits estaban dedicados o bien a guardar la dirección del modo de direccionamiento absoluto o bien a guardar el dato del modo de direccionamiento inmediato. Bueno, pues en el computador simple 3 se ha añadido un nuevo formato de instrucción que es el formato C, que es para las instrucciones de salto. Entonces, como podemos ver en este formato, los 5 primeros bits también corresponden al código de operación de la instrucción. Los 3 siguientes se destinan a la condición de salto, porque ahora veremos que hay saltos condicionales. Es decir, que ya no son, como en el caso de los dos formatos anteriores, un registro, sino que es una condición. Y los 8 últimos bits, como hemos dicho antes, pues se destinan para guardar la dirección del salto. Bueno, pues hay diferentes tipos de instrucción de salto. La más facilita son las de salto incondicional. En las instrucciones de salto incondicional se salta siempre, o sea, no hay que evaluar ninguna condición. Entonces, en este tipo de instrucción, el campo condición de salto no tiene ningún sentido, no se utiliza. Lo único que se hace es guardar en el contador de programa, como ya hemos dicho, la dirección de salto a través de este camino, que, como podemos ver, no será en un único paso. Para guardar la dirección en el contador de programa, primero habrá una primera microoperación que la guarda en el acumulador y después una segunda microoperación que ya del acumulador la pasa al contador del programa. Entonces, después de esa instrucción ya tendremos puesta la dirección correcta de la próxima instrucción que se debe de ejecutar. Pero también existen otras instrucciones de salto que son las instrucciones de salto condicional. Entonces, en este caso no siempre se produce el salto, se produce si se cumple la condición y para eso tenemos el campo de condición de salto codificado en la instrucción. Pero claro, quien debe de evaluar esa condición de salto es la unidad de control. Por eso aquí está marcado un pequeño cambio que ha habido en el computador simple 3, aparte de todos los que hemos mencionado anteriormente. Antes nosotros a la unidad de control conectábamos desde el bit 15 hasta el bit 11, que eran los bits correspondientes al código de operación, porque la unidad de control tiene que saber cuál es la instrucción que tiene que ejecutar. Pero es que ahora, si nos fijamos, está conectado desde el bit 15 hasta el bit 8. Aquí. Es decir, que en lugar de 5 bits hay conectados 8 bits. Porque la unidad de control también tiene que tener información de cuál es la condición de salto para saber si pone en marcha la modificación del contador del programa o no. Si no se cumple la condición, no se va a poner en marcha. Bueno, y esa condición
de dónde sale la condición de que se produzca un salto o no en un programa. Pues la condición sale de qué es lo que ha pasado en la instrucción anterior. ¿Qué pasó? ¿Hubo desbordamiento? ¿El dato fue 0? ¿Fue negativo? En una secuencia, en un algoritmo, pues lo que ocurre en una determinada instrucción puede condicionar que sigamos un camino o que sigamos otro, que tengamos que ejecutar una serie de instrucciones o que tengamos que ejecutar otras. Y por tanto, la condición de salto realmente viene dada por lo que ocurre aquí, por el valor de los flags que se han producido en la ALU en la instrucción anterior. Por eso hemos modificado en el computador simple 3 la ALU para que genere estos bits, y por eso hemos añadido el registro de estado para que se guarde su valor, y además la unidad de control debe de conocer su valor, por eso existe la conexión a la unidad de control. Eso es lo que hemos destacado aquí, ¿no? Necesitamos que la ALU genere la información, que eso se llaman flags, los bits que genera la ALU, que se guardarán en el registro de estado, y que por tanto pues el aumento de la complejidad de la ALU y el registro de estado han tenido que ser añadidos a la arquitectura. Bueno, y aquí tenemos un poco la relación, vamos a empezar a establecer la relación que existe entre los 3 bits de condición codificados en la instrucción y el flag que genera la ALU. Esto lo utiliza una condición que tiene el computador simple 3, que es la instrucción de salto condicional, a la que acompañan diferentes valores en el mnemónico dependiendo de la condición que se quiera evaluar. Aunque eso luego lo estableceremos mejor. Aquí lo que queremos es establecer la relación entre los bits del código de condición y el flag. Entonces, ¿qué se está indicando aquí? Que cuando los bits del código de condición son los 3 ceros, por el flag por el que pregunto es por z. Sé que tengo que preguntar por z. Entonces, si z vale 1 se cumplirá la condición, y si no, no se cumplirá. Es decir, que se producirá el salto si z vale 1. Eso en el mnemónico se pone añadiéndole zs, como luego veremos. Pero, y una posible cosa que puede pasar para que se produzca esta condición a 1 es que esté realizando una recta y A sea igual a B. Entonces, si pasa eso, el resultado de la recta es 0 y por tanto el flag z se activará y por tanto se cumplirá la condición, ¿no? No es lo único que puede pasar para que se cumpla, pero es una de las cosas que pueden pasar. Luego, si los bits de condición son 001, se pregunta por el flag C, que es el de acarreo. Pero nosotros sabemos que en números sin signo, si se está restando, pues se activa el acarreo si A es menor que B. Por lo tanto, una de las cosas para las que puede servir en esta condición es precisamente para evaluar eso, en el caso de números sin signo, si A es menor que B. La codificación de condición 010 corresponde a preguntar por el flag V, que como bien pone aquí, esa condición es cierta, hay un overflow si estoy considerando números en complemento a 2 y el número que se ha calculado pues no cabe en los bits que tengo disponibles en el registro, hay un overflow, hay un desbordamiento. Y un último valor de la condición es 011, donde se pregunta por la SOR de n con v, y si es cierta, pues una de las cosas que pueden pasar para que eso sea cierto es que se esté realizando una recta de números con signo, de números en complemento y A sea menor que B. ¿Por qué? Porque si A es menor que B y no hay desbordamiento, el resultado me da negativo, es decir, que n vale 1 y v vale 0, con lo cual la SOR valdría 1. Pero si A es menor que B y el resultado no cabe en los bits que tengo porque hay desbordamiento, es decir, que v vale 1, pues lo que ocurre es que n es 0, porque aunque sea un número negativo, como no cabe, el bit más significativo no cabe y entonces el número empieza por 0. Y la SOR, por tanto, también será 1. Es decir, que
Si es desbordamiento y n es 0, o si n es 1 y no es desbordamiento, es porque el resultado ha sido negativo y por tanto eso me está diciendo que es menor que b y se cumple la condición. También decir que los códigos que empiezan por 1 no se han utilizado en el computador simple 3. Bueno, pues lo que ya se ha indicado, cuando la condición es falsa no ocurre nada, el PC sigue tal como estaba en su orden secuencial, y si la condición es verdadera, pues se produce la alteración del contador del programa. Bueno, y ahora vamos a dejar aquí esta explicación y luego explicamos la subrutina.